Los terremotos más fuertes de 2026. De Venezuela a Colombia, los sismos que sacudieron al mundo. Durante los primeros 8 meses de 2026, la Tierra ha vuelto a recordarnos que debajo de nuestros pies existe una fuerza capaz de transformar una ciudad en cuestión de segundos. Desde Asia hasta América, distintos países han sido golpeados por terremotos de gran magnitud que provocaron evacuaciones, daños materiales, edificios afectados y, en algunos casos, verdaderas tragedias. Japón, Venezuela, Colombia y México se encuentran entre los países que han experimentado algunos de los movimientos más intensos de este año, y algunos de ellos incluso ocurrieron con apenas segundos de diferencia. Pero, ¿cuáles han sido los terremotos más fuertes registrados durante 2026? ¿Qué magnitudes alcanzaron? ¿Qué países fueron los más afectados? ¿Cuál provocó mayores daños? ¿Y dónde ocurrió el sismo más fuerte de México en lo que va del año? Quédate hasta el final, porque vamos a hacer un recorrido por algunos de los terremotos más importantes de 2026, desde los movimientos de más de 7 grados hasta los sismos que, aunque tuvieron menor magnitud, también provocaron daños y preocupación entre la población. Pero si quieres conocer todos los detalles de la devastación que dejó el terremoto de 7.4 en Colombia, las víctimas, los desaparecidos y la respuesta de las autoridades, te invitamos a ver este otro video de nuestro canal. Comenzamos con uno de los movimientos más recientes y uno de los que mayor impacto ha generado en las últimas horas. Este lunes, 10 de agosto de 2026, un terremoto de magnitud 7.4 sacudió el occidente de Colombia. El movimiento ocurrió alrededor de las 7:34 de la mañana y tuvo su epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. La fuerza del terremoto fue suficiente para provocar daños en diferentes zonas y generar escenas de pánico que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió en Manizales, donde parte de la histórica Catedral Basílica Metropolitana resultó afectada por el intenso movimiento, del cual ya tenemos el video del momento exacto en nuestro canal. Pero el terremoto no se limitó a Colombia. La sacudida también fue percibida en zonas de países vecinos, demostrando una vez más que un movimiento de esta magnitud puede sentirse a cientos de kilómetros del epicentro. Y aunque todavía se realizan evacuaciones para conocer el alcance total de los daños, este sismo ya se convirtió en uno de los grandes eventos sísmicos registrados en la región durante 2026. Pero si hablamos de movimientos extraordinarios, tenemos que viajar unos meses atrás hasta Venezuela. En junio de 2026, el país fue sacudido por un fenómeno particularmente llamativo. 2 grandes terremotos ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia. El primero alcanzó una magnitud de 7.2, mientras que el segundo llegó a 7.5. La cercanía temporal entre ambos movimientos convirtió este episodio en uno de los acontecimientos sísmicos más impresionantes registrados durante el año. En cuestión de segundos, una primera sacudida fue seguida por otra todavía más intensa. La población tuvo que enfrentarse a una situación extremadamente peligrosa. Y este caso también dejó una pregunta importante. ¿Cómo es posible que 2 terremotos tan fuertes ocurran prácticamente al mismo tiempo? La respuesta está relacionada con la dinámica de las fallas geológicas y la forma en que un terremoto puede modificar las condiciones de tensión en las estructuras tectónicas cercanas. Japón es uno de los países más acostumbrados a convivir con los terremotos. Su ubicación dentro de una de las zonas tectónicas más activas del planeta hace que los movimientos telúricos sean frecuentes, pero eso no significa que todos los sismos sean iguales. El 28 de julio de 2026, un terremoto de magnitud 7.1 sacudió Japón y provocó daños importantes en la ciudad de Kumamoto. El movimiento dejó edificios afectados y miles de hogares sin electricidad. Imágenes compartidas después del terremoto mostraron incendios y estructuras dañadas. Las autoridades tuvieron que desplegar equipos de emergencia para atender las zonas afectadas y controlar los incendios provocados
tras la fuerte sacudida. Y este no fue el único movimiento importante registrado en Japón durante 2026. En otra ocasión, un terremoto de magnitud 6.9 fue registrado frente a la costa norte de Japón, cerca de la prefectura de Iwate. El movimiento ocurrió a una profundidad de aproximadamente 50 kilómetros. Aunque el terremoto fue lo suficientemente fuerte para ser percibido por la población, las autoridades descartaron un riesgo importante de tsunami. Este tipo de episodios demuestra algo fundamental. La magnitud de un terremoto no es el único factor que determina sus consecuencias. También importa la profundidad, la distancia respecto a las zonas pobladas, el tipo de suelo y la calidad de las construcciones. Por eso, un terremoto de menor magnitud puede llegar a causar más daños que otro mucho más potente dependiendo del lugar que ocurra. Y los grandes movimientos tampoco se limitaron a Asia y Sudamérica. En Estados Unidos, un sismo de magnitud 5.6 se registró en el norte de California, cerca de Redwood Valley. El movimiento fue percibido con intensidad moderada a fuerte en distintas comunidades de la región. Aunque su magnitud fue considerablemente menor que las de los terremotos de Venezuela, Colombia o Japón, el episodio volvió a poner sobre la mesa la actividad sísmica de California. La región se encuentra atravesada por numerosas fallas geológicas y forma parte de una de las zonas sísmicamente más activas de Estados Unidos. En Perú también se registró un movimiento telúrico durante este periodo. El sismo alcanzó una magnitud de 4.9 y tuvo su epicentro aproximadamente a 18 kilómetros al norte de Pucallpan, en la provincia de Coronel Portillo, de 4.9. A diferencia de los grandes terremotos registrados en otros países, este movimiento no provocó daños materiales importantes ni dejó personas heridas. Una de las razones fue la profundidad del foco sísmico, que ayudó a reducir la intensidad con la que las ondas llegaron hasta la superficie. Y este es precisamente un punto que muchas veces se pierde cuando solamente hablamos del número de magnitud. Cuando escuchamos que un terremoto fue de 7, 6 o 5 grados, puede parecer que ese número por sí solo determina qué tan destructivo será, pero no funciona así. La magnitud indica la energía liberada por el terremoto, mientras que los daños dependen de muchos otros factores: la profundidad del movimiento, la distancia al epicentro, el tipo de suelo, la densidad de población y la resistencia de los edificios puede cambiar completamente el resultado. Por eso, un sismo de magnitud 5 puede ser devastador en determinadas condiciones, mientras que uno mucho mayor puede causar menos daños si ocurre lejos de las zonas pobladas. Y justamente eso nos lleva a México. México tampoco ha quedado fuera de esta intensa actividad sísmica. El 17 de julio de 2026, un fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacudió el estado de Chiapas. El epicentro se localizó frente a la costa del estado y el movimiento fue percibido en diferentes regiones del país. Después del terremoto, se registraron numerosas réplicas, algunas de ellas perceptibles para la población. Las autoridades activaron protocolos de emergencia y realizaron inspecciones en las zonas donde se reportaron afectaciones. Además, el movimiento provocó alertas relacionadas con posibles variaciones anómalas del nivel del mar, debido a su ubicación y características. Este terremoto se convirtió en el movimiento de mayor magnitud registrado en México durante 2026 hasta ese momento. Después de observar terremotos de gran magnitud en diferentes continentes, es inevitable hacerse una pregunta: ¿estamos viviendo un año especialmente sísmico? La respuesta no es tan sencilla. Los terremotos no ocurren porque la Tierra esté más activa de manera uniforme durante un determinado año. Nuestro planeta está dividido en placas tectónicas que se encuentran en movimiento constante y acumulan tensión durante largos periodos. Cuando esa tensión finalmente se libera, ocurre un terremoto, y muchas de las zonas que aparecen en este recuento se encuentran precisamente en regiones conocidas por su intensa actividad tectónica. Japón forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. México también se encuentra en una región con una importante interacción entre placas, y varios países de Sudamérica están ubicados en zonas donde las placas tectónicas interactúan constantemente. Si solamente observamos las magnitudes mencionadas en este recuento, el terremoto de mayor intensidad alcanzó los 7.5.
Fue el segundo movimiento del llamado doblete sísmico registrado en Venezuela. Sin embargo, medir la importancia de un terremoto únicamente por su magnitud sería un error. El verdadero impacto de un sismo también se mide por las vidas afectadas, los daños estructurales, la cantidad de personas evacuadas y la capacidad de respuesta de las autoridades. Y durante 2026 hemos visto ejemplos de todo tipo, desde terremotos extremadamente fuertes que ocurrieron lejos de grandes centros urbanos, hasta movimientos que provocaron graves consecuencias al golpear zonas densamente pobladas. Los terremotos forman parte del funcionamiento natural de nuestro planeta. No podemos saber con precisión cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto, pero sí podemos reducir sus consecuencias mediante construcciones resistentes, sistemas de alerta, protocolos de evacuación y preparación de la población. Los eventos de 2026 vuelven a demostrar que ningún continente está completamente libre de este fenómeno. De Asia a América, los terremotos han dejado una misma lección. La magnitud puede ser impresionante, pero la preparación puede marcar la diferencia entre una fuerte sacudida y una verdadera tragedia. Y mientras continúan los movimientos tectónicos bajo nuestros pies, científicos y autoridades seguirán monitoreando constantemente la actividad sísmica para intentar reducir los riesgos. ¿Cuál de estos terremotos te impresionó más? ¿Crees que México está preparado para enfrentar otro gran sismo? Déjanos tus comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de las noticias más relevantes de México y el mundo.